España está pagando muy caro su servilismo frente a Washington. La dependencia de la economía española de los suministros energéticos foráneos y del dinero provisto por los turistas extranjeros seguirán pasando factura a la calidad de vida de los españoles, que se ha deteriorado gravemente en tiempos recientes. Y es que el apego del gobierno de Pedro Sánchez a las directrices dictadas por la Casa Blanca motivaron el agudizamiento de la crisis económica del país europeo debido a la suspensión de las importaciones de la energía de Siberia y el cierre de España a la llegada de miles de turistas del país euroasiático. Decisiones políticas que lograron intensificar aún más la pésima situación que sufre la población española, lo que incluso hace presagiar un estallido social, según algunos observadores. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Españoles padecen las consecuencias de las sanciones. La crisis social que actualmente se sufre en España no ha parado de profundizarse en medio de la actual confrontación militar en la Europa del Este y las sanciones que acordaron los gobiernos de Europa por instrucciones de Washington. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, la tasa anual del índice de precios de consumo en España se situó en el mes de marzo pasado en un histórico 9,8%, una cifra que supone la inflación más alta registrada en ese país desde mayo del año 1985. Al respecto del origen y el alcance de esta crisis en España, el experto y catedrático emérito de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, mostró su preocupación por el severo impacto que las sanciones contra la potencia euroasiática están ocasionando en el país ibérico. El especialista recordó que la economía española es muy dependiente del exterior, tanto por el lado de los insumos, que representan el 75% de la energía que España utiliza, como por el de los ingresos, con el 25% del Producto Interno Bruto de España que es generado por el turismo. Niño Becerra resaltó que la productividad española es tradicionalmente mucho menor que la de países como Dinamarca o Países Bajos. Según el experto, España tiene pocos recursos para combatir las consecuencias de la pandemia con la ruptura de las cadenas logísticas mundiales. Para el catedrático, ni España ni ningún país está preparado para las consecuencias de las severas sanciones económicas europeas, incluso si no se toma en cuenta la importancia para Europa y para el propio mercado español del gas y el petróleo de Siberia. De hecho, España importa muy poco gas y petróleo de ese origen, pero sin embargo, en el tema de alimentos, el panorama es completamente otro, pues el 45% del maíz que los españoles consumen es cosechado en los campos de cultivo ucranianos. El experto resaltó que hay que tener en cuenta que los dos países involucrados directamente en los combates producen el 50% del grano que se cultiva en el planeta, lo que también es capaz de golpear con dureza a la economía de diversos países, además de España. Para Niño Becerra, las sanciones pueden tener consecuencias graves para una economía como la española, debido a las limitaciones en la obtención de gasoil destilado en Siberia y de elementos poco abundantes como el paladio y el xenón, usados en la industria automotriz. El catedrático está convencido que la economía de España, caracterizada por su dependencia, puede perder más de 7.000 millones de euros en ingresos turísticos debido a la crisis, una merma para la cual no existe alternativas conocidas. De acuerdo con su estimación, Madrid no tomará ninguna medida para aliviar el impacto de las sanciones, debido a la dependencia de su economía y por los elevados déficit y la deuda del país. Creo que la economía española será una de las más afectadas de Europa, concluyó el experto. El brutal incremento de los precios de la energía en España ha desatado una crisis en cascada en diversos sectores, que se está haciendo sentir
en las cuentas en rojo de muchas personas y empresas que hacen milagros para pagar las cuentas de la electricidad y el combustible. Desde hace más de 1 año y medio, España vive una crisis de energía que ha estado siendo silenciada por los medios de comunicación hegemónicos, que ahora se ha visto fuertemente agravada por la confrontación militar en Europa. El actual precio de la electricidad en España supera en más de un 700% al que se pagaba hace menos de 2 años, alcanzando montos de más de 500 euros el megavatio hora, el cual en algunos horarios llegó incluso a superar los 700 euros. Sus montos que ponen en aprietos a la industria y el comercio pequeño y mediano de España, que no son capaces de soportar estos inconmensurables incrementos, que no han podido ser mitigados por las medidas del gobierno de Pedro Sánchez. La situación en Ucrania no ha hecho sino empeorar sensiblemente el complicado panorama, con el disparo de los precios de la electricidad y los hidrocarburos, mientras paralelamente la inflación supera el 7,5%, el registro más alto en 3 décadas. En consecuencia, pequeños comercios como las ventas de alimentos frescos y víveres, panaderías, carnicerías, pescaderías, farmacias y otros suministros fuera de las grandes cadenas comerciales e incluso fábricas pequeñas y medianas se encuentran al borde de la quiebra al no poder pagar la factura de la electricidad y combustibles. La situación se extiende a miles de trabajadores autónomos que logran subsistir a duras penas y al mismo tiempo deben pagar ahora más impuestos. Mientras el temor a un agravamiento del conflicto en Europa genera incertidumbre en inversionistas y el mercado financiero en España. El presidente Pedro Sánchez intenta ganar tiempo en medio de la contingencia, al tratar de involucrar a los países más poderosos de Europa en la solución, al intentar convencerlos de adoptar medidas en común para paliar la crisis energética que azota a España. El mandatario tiene la intención de fijar un tope máximo del precio de la electricidad en la Unión Europea, que sería de 180 euros el megavatio hora, una cifra impensable hace solo 1 año, pero que ahora sería un enorme alivio para España. Sin embargo, la mayoría de los países de la comunidad, como Alemania, Francia, Italia y Polonia, ya han adoptado por su cuenta medidas para aliviar la situación, como subvenciones temporales para asumir el alto costo de los hidrocarburos o una intervención directa en el mercado energético. A diferencia de esos países, en España y Portugal, la privatización de la electricidad es total. Por tanto, sus gobiernos solo tienen la llave de los impuestos para reducir el precio, y hasta el momento se niegan a reducirlos más de lo que ya lo han hecho desde que empezó la crisis. Como resultado, la subida de la inflación está deteriorando aceleradamente la calidad de vida que caracterizó a España en los últimos 40 años, ubicando al país europeo prácticamente en el tercio más alto de la lista de países de la comunidad con mayor inflación. Para empeorarlo todo, no existe una solución rápida al alcance del gobierno de Sánchez, el cual prácticamente se ha lavado las manos ante el deterioro del poder adquisitivo de su población, excusándose en que la inflación, en una tendencia mundial motivada por la pospandemia, que se ha visto seriamente agravada por el conflicto en el este de Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.